Continuamos informando aquí en Noticias Caracol en Vivo. Tiempo de hablar entonces del hallazgo sin vida de Valeria Afanador, un caso que por supuesto ha conmocionado al país y del que hay muchas preguntas. A esta hora saludamos al abogado de la familia de Valeria Afanador, es el doctor Julián Quintana, que nos acompaña muy amablemente esta mañana aquí en Noticias Caracol en Vivo. Gracias por estar con nosotros. Pablo, buenos días. Un saludo cordial y también a todos los televidentes. Bueno, un día después del fatal hallazgo de Valeria Afanador sin vida allí en Cajicá, ¿cuáles son, digamos, como esas líneas de investigación que tienen en este momento desde la abogacía, es decir, desde ustedes como investigadores, pero también la fiscalía? Muy temprano la Fiscalía se ha comunicado con esta representación de víctimas. Nos ha informado que la investigación ahora la asumió la Unidad de Vida de Cundinamarca y me han indicado que la principal hipótesis y por la cual fue abierta la indagación es homicidio. También nos informaron que en este momento Medicina Legal adelanta la necropsia de nuestra querida Valeria para determinar las causas de la muerte. Al parecer es muy probable que incluso el día de hoy el cuerpo ya sea entregado a la familia o el día de mañana. Y frente al tema de las hipótesis, creo que el hallazgo sin vida no descarta lo que hemos denunciado desde los primeros días, y es la responsabilidad del colegio y la segunda, que una tercera persona la haya sustraído del plantel o por lo menos le haya indicado cómo salir y a las afueras del establecimiento la haya raptado. Esperamos, pues, que el dictamen de medicina legal nos dé luces frente a las causas, pero le hemos pedido a la Fiscalía que no se escatime ningún esfuerzo para dar con los responsables de este asesinato. El lugar donde fue hallada Valeria Afanador, que fue más o menos a 200 a 300 metros del colegio, el lugar donde fue hallada, ¿ya allí habían realizado búsqueda los investigadores? Sí, Pablo, eh, eh, por lo menos y según lo que nos informó Bomberos, habían hecho unas 70 búsquedas en ese mismo lugar. Y además que lo hicieron de manera milimétrica, tanto la gobernación, tanto la alcaldía, tanto la Cruz Roja, otros organismos, la policía con su grupo de rescate, caninos especializados en ubicación de restos óseos, entre otras capacidades técnicas y científicas. Y a pesar de ello, en ese mismo lugar donde se había descartado la presencia de Valeria, extrañamente la encuentran sin vida. Y creo que este es un dato muy interesante frente a la indagación, acompasado esto con lo que ayer nos contaba el señor gobernador, que es una de las autoridades precisamente del departamento, donde sostiene que hay una probabilidad que el cuerpo haya sido puesto en ese lugar una vez cuando ya se encontraba sin vida. Por eso hemos pedido a la Fiscalía no descartar ninguna hipótesis y que con detalle se llegue a la responsabilidad de quien cometió este delito o los que lo cometieron. Es decir, que el cuerpo haya sido encontrado en el lugar donde ya habían buscado los organismos de socorro, ¿da elementos para la hipótesis que ustedes están adelantando? Así es, y más la hipótesis de esta representación es la misma que han manejado las autoridades del primer día. Recuerden ustedes que ante el no hallazgo de ninguna pista por parte de las autoridades, como si hubiera sido un rapto impecable, y pues cero resultado frente a la búsqueda de la niña en el río, porque hay que recordar que incluso buzos especializados estuvieron ahí donde encontraron a la niña después, pues se habló de un posible secuestro. Yo creo que esto a la final no descarta ninguna hipótesis, sino por el contrario, le impone un deber a la Fiscalía y un reto desde el punto de vista investigativo para esclarecer los hechos. Nosotros, sí, como representación de víctimas, además, e insisto, de la responsabilidad del colegio. ¿Por qué la responsabilidad del colegio? Expliquemos eso.
Pablo, la Constitución, los tratados internacionales, nuestras leyes y la jurisprudencia son enfáticos en demandar que aquellas personas que asumen un deber de protección de los menores deben tener unas responsabilidades cuando a esos menores les pasa algo. He indicado que el fundamento legal, además, con la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, indica artículo 25, Código Penal, posición de garante, o en algunas estructuras se conoce como la comisión por omisión. Deben responder esas personas cuando omiten el cumplimiento de esos deberes de tipo positivo. En este caso, Pablo, cualquier consecuencia de la muerte de Valeria la asume directamente la rectora y los empleados del colegio. Sin duda alguna hay que establecer un poco más frente a la responsabilidad quién realmente tenía esa posición al interior del colegio, pero de manera preliminar se destaca que era la rectora del colegio. Por eso, en la primera tesis ya tenemos un homicidio y por ese homicidio, que es la posición de esta representación de la víctima, debe responder y se lo vamos a pedir a la Fiscalía, la rectora del colegio y todos los empleados que omitieron la vigilancia, la tutela y la protección de Valeria. Y el país ha sido testigo en los videos que incluso Caracol también ha sacado a la opinión pública. Y es que la niña no tenía ningún tipo de supervisión, que la niña desapareció y tan solo después de aproximadamente 2 horas, le avisaron a la familia y también a las autoridades. Y esto mismo también, Pablo, lo corrobora la Defensoría del Pueblo, advirtiendo las falencias del colegio, no solamente en el cuidado, sino posteriormente cuando se pierde en el retraso en dar la información a las autoridades. Los videos de los que estamos conversando, que ya en un momento lo vamos a ver, ¿dan cuenta de qué, doctor Julián Quintana? Dan cuenta de la omisión del colegio. No estoy hablando como entidad, estoy hablando de esas personas de carne y hueso que tenían la obligación de cuidar a Valeria. En los videos que podemos observar está Valeria descuidada totalmente, jugando en esa malla natural, en las Eugenias. Habían 2 adultos, no sabemos qué rol están cumpliendo allí, y además que Valeria en ese horario tendría que estar en clase. Y sin duda alguna, el descuido es evidente por parte de la institución. Y eso creemos que debe ser una de las primeras líneas que desde el punto de vista del derecho penal se debe agotar. Y también, Pablo, le vamos a pedir respetuosamente a las autoridades que de manera preventiva cierre el colegio, las actividades del colegio. Porque no solamente Valeria hoy está sin vida, puede ser otro niño. No sabemos si este colegio realmente tenga las condiciones para poder seguir dándole clase a unos niños cuando se ha demostrado y probado que no tienen la competencia suficiente para proteger la vida de los niños que actualmente están en su institución. Hablemos del dictamen de medicina legal, va a ser clave, por supuesto, en esta investigación. Así es, como siempre, respetuosos de las autoridades. Lo que nos ha informado la Fiscalía es que hoy, eh, aproximadamente a las 3 ya estaría terminando con la necropsia eh, para poder abordar el establecimiento de las posibles causas de muerte. Sin duda alguna aquí pues se hace el tema de exploración primero del cuerpo con unos protocolos ya estandarizados y hay que hacer unas pruebas científicas y otras de laboratorio. Y hasta que no esté en la integridad todos los resultados, pues medicina legal no puede hacer un pronunciamiento. Por lo tanto, esperaremos, sin duda alguna, pues los resultados. ¿La línea de investigación es un homicidio? La investigación la tiene la unidad de vida
de la Fiscalía, lo que quiere decir que hay unos indicios muy fuertes de homicidio, y la Fiscalía también me ha expresado de manera preliminar que se investiga el homicidio. Así es, Pablo. Sí, finalmente, doctor Julián Quintana, continúa la recompensa de 70 millones de pesos, esta vez no para el hallazgo de Valeria Afanador, sino para quien dé información que permita dar con el responsable o los responsables de este hecho. Ustedes no van a descansar, dice la familia, hasta dar con los responsables. Que tengan información que nos ayuden a dar con los responsables. Esta mañana tuve comunicación con los papás de Valeria, están destrozados, pero con una firmeza absoluta y pidiéndole a la Fiscalía que los responsables enfrenten la justicia. Ellos también tienen la sensación, la hipótesis, que acá hay manos criminales y por eso le piden a la Fiscalía vehementemente y con prontitud que se obtengan resultados con respecto a los responsables. Doctor Julián Quintana, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio en Noticias Caracol en Vivo. Toda nuestra solidaridad con A la familia ustedes de por el Valeria. contrario. A ustedes por el contrario, Pablo, que han estado tan pendientes de este caso. Mi agradecimiento, y también extiendo el agradecimiento de los padres de Valeria a todos los medios de comunicación y a los colombianos. Vamos a continuar hablando de este caso. Vamos a saludar a esta hora a Álvaro Farfán, es el delegado departamental de bomberos de Cundinamarca, el capitán Álvaro Farfán. Capitán, bienvenido. Muy buenos días para ti, Pablo, y para todos los televidentes. Capitán, lo primero es el contexto. Hablemosle un poco a nuestros usuarios cuándo se perdió la niña, que fue el 12 de agosto, y qué pasó a partir de ese momento hasta el día de ayer. Bueno, una vez nosotros tuvimos conocimiento de la desaparición de la menor Valeria a través de la línea 123 del municipio de Cajicá, pues se hizo el proceso de activación correspondiente de todos los organismos de primera respuesta, bomberos, defensa civil, Cruz Roja, Policía Nacional, quienes acudieron a dar pues la atención a este llamado. Se trabajó inicialmente sobre varias hipótesis. Uno, que la niña al parecer se había salido pues del plantel educativo a cercanías del Río Frío y que al parecer ya había caído pues a este. También pues se hablaba de que la niña pronto podría estar deambulando ahí en las zonas boscosas donde teníamos algunas fincas, lotes que se hicieron pues algunas inspecciones oculares en el sitio, evidenciándose también que habían algunos pozos sépticos, algunos sitios que eran de riesgo para la menor. Se llevó también equipo especializado de componente canino, equipo tecnológico como fueron drones con cámaras especializadas, cámaras térmicas, cámaras de alta pues precisión, no solo por parte de los organismos operativos, sino también por parte de la administración municipal. De igual manera, se puso también a disposición un equipo que es el TPL, especialista para verificar todo lo que son, digámosle, bajo tierra y a profundidad de más de 30 metros de profundidad, que verifica latidos, sonidos, respiración. Esto pues para poder prever de alguna manera que la niña no haya caído en algún hueco, teniendo en cuenta pues que como estamos hablando de zonas boscosas y varios lotes donde pueden haber pues varios sitios que sean de riesgo para la menor. Se trabajaron sobre esas tres hipótesis iniciales, una de ellas también que no se descartó, y es que de pronto una persona externa se la había llevado del colegio, por lo cual también de manera inmediata también ingresó la policía judicial, Gaula, entró también el CTI a liderar este proceso a través de la Fiscalía Seccional Cundinamarca, que hicieron pues paralelo el proceso de investigación, y empezamos a trabajar de dos líneas. Una es de los organismos de primera respuesta de socorro para hacer el procedimiento de búsqueda, y otro es de la línea de investigación. Ya esto articulado a través de un puesto de mando unificado que comenzó a funcionar desde el pasado 12 de agosto, 24 horas, y donde también se habilitó la línea 123 para que cualquier persona que tuviera alguna información al respecto, pues nos pudiera indicar y hacer la verificación también de toda esta información, por más absurda que a veces pareciera. A veces nos llamaban que habían visto una niña en unas características similares en algún barrio de Bogotá o en otros departamentos. Se hacía la coordinación con las autoridades o los grupos de operativos para que hiciera la verificación en el sitio. Del punto donde fue encontrada Valeria Afanador, a 200, 300 metros del colegio,
¿Cuántas veces se había buscado en ese mismo lugar? Bueno, inicialmente cuando nosotros empezamos a trabajar desde la teoría que la niña había caído al río, se activó un grupo especializado de búsqueda y rescate acuático, en donde pusimos a disposición 2 botes, uno de personal de bomberos de Cajicá y también del grupo especializado de rescate acuático de Sopó, con buzos. Allí también se hizo un barrido con ganchos y como para contextualizar un poco, no es un río que sea supremamente caudaloso, digamos que la profundidad no supera el 1,20 en algunas partes, que es lo más profundo, que no tiene, digámosle, un caudal suficientemente fuerte para arrastrar a una persona. Y en algunos sitios, pues sí, tenemos zonas que, pues por tema de vegetación, se tupe y que se hizo pues la verificación y revisión en estos sitios. De hecho, cercano al colegio, digámosle unos 100 metros río abajo, teníamos 3 árboles que se habían caído y que tenían, digámosle, las ramas bastante grandes y daban casi hacia el fondo del río. Allí encontramos pues, enredados varios elementos como eran pelotas, llantas, basura, digámosle, elementos que fueron verificados y estos, digámosle, elementos fueron retirados para continuar en el proceso de búsqueda. Hicimos un proceso que más o menos fueron de 4 kilómetros, 2 kilómetros río abajo hasta la desembocadura de este hacia el río Bogotá, también con el apoyo de los bomberos voluntarios de Chía, y río arriba otros 2 kilómetros, previendo de pronto que la niña se haya ido por alguno de los diferentes caminos veredales y haya caído a este río. Digámosle que no se escatimó y no se descartaron ninguna de las 3 hipótesis. Inicialmente se hablaba que había una mínima posibilidad de que la niña se encontrara en el río de acuerdo a las actividades que se hicieron con todos los equipos tecnológicos, sin descartar obviamente pues que la niña pudiera estar ahí porque se continuó de hecho haciendo labores. El día miércoles se hizo el último barrido, digámosle, por río, porque se continúa haciendo monitoreo constante y también se puso en alerta a todas las personas pues, cercanas a este para que nos evidenciaran o informaran si veían algún elemento o alguna situación extraña. Se hizo también algunas tareas pues, de volanteo en todos los diferentes sitios. Digámosle que el rango de búsqueda no solo se limitó al municipio de Cajicá, sino a los demás municipios cercanos a la provincia de la Sabana Centro, hacia el resto del departamento de Cundinamarca, los 116 municipios y a la ciudad capital. Ahí está, digamos, toda esa trazabilidad que se hizo al minuto a minuto. Usted es un experimentado capitán, usted ha estado mucho tiempo, digamos, como allí en los bomberos de Cundinamarca, pero por supuesto que este caso duele profundamente para Colombia. Las esperanzas se mantienen hasta el último momento, ¿no? Bueno, nosotros, a pesar de las condiciones y de ya, digamos, llevo 31 años en este ejercicio como bombero y la experiencia que hemos tenido en este tipo de situaciones, pues uno siempre guarda la esperanza de encontrar a las personas con vida, porque pues creo que siempre tenemos que estar a la mano de los familiares y ser como ese factor de fortaleza para poder continuar en los procesos. A pesar del que hay cansancio, a pesar de que pues el tiempo pasa y que a veces no habían, digámosle, puntos de salida, se continuó trabajando 24/7, o sea, no escatimamos, no descansamos un solo minuto. De hecho, hicimos verificación y hicimos algunas labores que realmente ni siquiera corresponden directamente a los organismos de primera respuesta o de socorro. Verificamos, por ejemplo, algunos predios de manera voluntaria donde las personas nos permitían ingresar, algunas llamadas que llegaban al 123 donde nos informaban que de pronto habían personas extrañas en ese sitio, habían habitantes de la calle que estaban, por ejemplo, en algunos cambuches cercanos al río. Toda esa verificación la hicimos nosotros como organismos de primera respuesta. De hecho, hasta buscamos hasta entre las bolsas de basura, previendo cualquier situación, digámosle, negativa que hubiera podido pasar con la niña. Se verificaron algunos bultos extraños cerca de la orilla del río, por la vía que comunica el municipio de Cajicá hacia Tabio, que es muy cercano. Y hasta en ese proceso de búsqueda, infortunadamente, encontramos el hallazgo de unas extremidades superiores e inferiores humanas que también pues, fueron determinadas y que pues, no tienen de alguna manera relación, de acuerdo a la fiscalía, con el caso. Pero digámosle que no escatimamos, hicimos todo un proceso, digamos, el que fue el proceso más grande, más denso, interdisciplinario que movilizamos, y eso pues fue también en cabeza del señor gobernador de Cundinamarca, quien puso a disposición todos sus organismos operativos, donde tuvimos también personal especializado de otros municipios que de manera complementaria. Según su experiencia, señor capitán Álvaro Farfán,
¿Usted cree, hay una línea grande de investigación que ya está configurando el hecho de que es un homicidio? Por supuesto que esto se lo dejamos a la fiscalía, pero ¿usted cree que acá hay elementos que permitan inferir que se trató de un homicidio? Bueno, yo creo que sin ánimo de ser un poco imprudente con las apreciaciones, vuelvo y digo, nosotros hicimos una revisión casi más de 20 veces por el sector. Pueden haber pues mínimas posibilidades de que se presente que haya sido una situación ocasionada por un accidente. Sin embargo, hay que esperar también el dictamen del Cuerpo Técnico de Investigación y de la Fiscalía, que en este momento pues están haciendo directamente todo el proceso y están liderando, digamos, este proceso investigativo, y esperar también el dictamen que establezca medicina legal para poder determinar realmente cuáles fueron las causas que conllevaron a la muerte de la menor Valeria. Esto pues sumado a algunos procesos que tenemos nosotros de trazabilidad, tenemos un puesto de mando unificado que maneja día a día pues un historial de actividades, las cuales están soportadas mediante videos, mediante material fotográfico, donde tenemos todo lo que es el tema de mapeo de cada uno de los diferentes sitios donde se realizaron estas actividades y cuáles fueron las actividades y quiénes fueron los organismos que estuvieron ahí realizando este tipo de actividades, que eso también pues, se puede convertir en material complementario y probatorio en caso de una investigación. Capitán, mire, primero, gracias por todo ese trabajo que hacen. Él lleva 31 años en Bomberos, justamente hace un trabajo incansable todo este tiempo, pero también nuestra solidaridad, porque al final ustedes, después de estar tantos días con una familia, buscando a una niña, sí hay un sentimiento y toda nuestra solidaridad con esto que pasa. Gracias por la búsqueda y gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Pablo. Vamos a saludar a esta hora al secretario de Seguridad de Cajicá, justamente para hablar de parte de la trazabilidad que se hizo en medio de esta búsqueda. Secretario, bienvenido, gracias por acompañarnos. Pablo, muy buenos días. Ustedes, un saludo muy especial. Un poco tristes, claro, con todo lo que ha pasado con Valeria Afanador, pero también con esa, digamos, tenacidad que tiene la familia que dice, hoy queremos que haya justicia. Detrás de la búsqueda, ¿qué detalles nos puede revelar? Bueno, es un desenlace que no esperábamos. Así como se utilizaba ahora, 18 días acompañando a la familia, es una situación profesional de búsqueda, si nos Secretario de Seguridad. Vamos a corregir la llamada del secretario de Seguridad y en segundos nos conectamos nuevamente con él. Tenemos algo de problemas ahí en la comunicación de esta llamada. Estamos hablando entonces del hallazgo sin vida de esta niña de 10 años de edad, Valeria Afanador, que fue encontrada sin vida en Cajicá, en Cundinamarca. Para quienes no conocen, digamos, la zona periférica de Bogotá, Cajicá es una población que queda a más o menos 1 hora de Bogotá, 1 hora larga, y desde allí durante 18 días, desde el 12 de agosto, las autoridades habían adelantado una búsqueda implacable, constante, minuto a minuto, paso a paso, 300 metros hacia el colegio, hacia la derecha del colegio y 300 metros hacia la otra dirección. Pero había sido imposible su hallazgo. Luego se conocieron unos videos, ahí está el mapa del lugar donde queda el gimnasio campestre de Los Laureles, que es el lugar donde se vio por última vez la niña, y el lugar donde se dio el hallazgo. Este mapa es importante porque nos permite entender un poco dónde fue encontrada la niña, el mismo lugar donde ya la habían buscado más de 70 veces. Volvemos con el secretario de Seguridad. Secretario, ¿me escucha mejor ahí? Sí, perfecto. Bueno, secretario, detalles de cómo fue esta búsqueda durante todo este tiempo. Bueno, les estaba comentando que pues muy triste el desenlace, no esperábamos que ese final fuera de esta manera. Más de 18 días, bueno, hoy estamos completando el día número 19 y como les manifestaba ahora que no me estaban escuchando, acompañando a la familia, siempre todos juntos, con los organismos de emergencias, con algunos miembros de Policía Judicial, y esto se convirtió no en solo una búsqueda de una persona, sino nos convertimos como en una familia, pasamos a ser integrantes de esa familia Afanador Cárdenas.
Para mí fue muy doloroso encontrar este desenlace, para el capitán Farfán, para el comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cajicá, para todos los que estuvimos ahí por más de 300 horas en esa búsqueda. Lamentablemente eso no era lo que estábamos esperando, aún conservamos las esperanzas de encontrarla con vida. Claro, la esperanza hasta el último día, dicen ustedes que formaron una familia, pero secretario, detrás de esta búsqueda también hay unos elementos que va a determinar la fiscalía, pero que son muy extraños, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con esos videos que se conocieron, tiene que ver con el lugar donde fue hallada. Insistimos mucho en ese lugar porque es que por ahí ya habían pasado los organismos de búsqueda. Claro, como siempre lo hemos manifestado, esta búsqueda tenía dos líneas gruesas, una línea investigativa judicial que está en cabeza de la Fiscalía y una línea operativa en cabeza de los organismos de socorro, emergencias y organismos como Policía Nacional y Ejército Nacional con sus unidades especializadas en rescate y búsqueda, con equipos especializados de búsqueda, y pues causa mucha curiosidad muy cercano al colegio. Ese punto, incluso el miércoles se hizo un recorrido en bote en el cual pues estuvo don Manuel acompañando esa labor. La Secretaría de Medio Ambiente despejó obstáculos en el río para que el río no se encontraba como tan alto. Es un río que no es caudaloso, es un río que no tiene muchos metros de ancho. Pues es una actividad, es una situación que hoy todo el país espera con el resultado de las investigaciones y el resultado que pueda brindar la Fiscalía General de la Nación. Creo que todos estamos a la espera de eso mismo. ¿Alguna hipótesis, alguien que haya querido atacar a la niña, algo que ustedes hayan conocido que sea importante conocer? Bueno, esos detalles no hacen parte de esta línea operativa de la cual pues se desarrolló. Eso hace parte de la línea investigativa judicial, de la cual pues nuestra alcaldesa, la ingeniera Fabiola Jacome Rincón, hoy en un pronunciamiento que realizó, pues hace un llamado a la Fiscalía que le dé celeridad a estas investigaciones, y creo que en eso estamos no solamente el país, sino todo el mundo atentos a esa respuesta, a qué pudo haber pasado en realidad. En caso de que se trate de un homicidio, que es una gran probabilidad, por supuesto que el rechazo tiene que ser unánime nuevamente con los niños que son víctimas en nuestro país de delitos atroces, ¿no? Sí, es una situación de la cual pues todos esperamos la condición, diferentes situaciones por ser una niña, por la edad de la niña, por su estado de indefensión, por su condición especial, de la cual pues muchos la tenemos en el corazón y esperamos que se encuentren los responsables de esta situación, ya sea por omisión, ya sea por dolo o lo que sea, pero que se esclarezca esta situación tan lamentable que hoy enluta al municipio de Cajicá. Pues, secretario de Seguridad de Cajicá, gracias por estos minutos con nosotros. Coronel en retiro Wilson Alavi. Gracias a usted, Pablo, y a todos los oyentes. Muy amables.